En lo que el Ministerio del Interior justamente había sacado este tema y no lo había confirmado. Finalmente eran 24, eran 25 representantes más Pedro Castillo. Nunca lo confirmó. Entonces, y eso hay que dejarlo claro, nosotros no negociamos con terrorismo, con terroristas. Nunca lo hemos hecho y nunca lo haríamos. Pero lo que nosotros hemos exigido es que se nos presenten pruebas reales y concretas. ¿Y las ha presentado el ministro del Interior? No ha presentado absolutamente ninguna. Y si las tuviera, es responsabilidad del ministro decirle a su procurador del Ministerio del Interior que los denuncie. ¿No es cierto? Es lo mínimo que deberíamos de esperar del ministro del Interior. ¿Qué es lo que le está cuestionando finalmente a la ministra de Educación? Que finalmente, si no habían pruebas, ella ha debido conversar con Pedro Castillo. No, conversar con todos. Es que el problema era Pedro Castillo. Conversar con todos. Entonces, simplemente, si es que no hay pruebas contundentes, y la señora ministra, el viceministro salió hace ya una semana a decir de que la señora Martens tenía esa información, según él, hace muchísimas semanas, y ella ya ha conversado con el señor Castillo anteriormente. Entonces la pregunta es, ¿por qué conversó antes y no ahora? ¿Por qué les dice que vayan al ministerio y no los recibe? Pero más allá de eso, respondiendo sobre todo al señor del Castillo, que está tratando de endilgarnos a nosotros una responsabilidad a fuerza popular porque él ha sido incapaz de solucionar algo para que empezar no le correspondía. Nosotros hemos conversado con los maestros en el Congreso, donde nos corresponde, porque acá hay separación de poderes y el Ejecutivo tiene una gran responsabilidad. Ellos son los que manejan las políticas de Estado y por lo tanto los que tienen efectivamente que darle solución a esta huelga, no el Congreso de la República. El día de mañana, a quien hemos nombrado representante, que es el congresista Becerril, se reunirá con ellos en el Congreso como debe de ser. Entonces, el señor del Castillo le está mintiendo al país. ¿En qué sentido le está mintiendo, congresista? Aquí tengo el documento, que además se lo mandó a nuestro vocero por Twitter, ¿no? Él dice de que ellos jamás van a renunciar al tema de la evaluación, que eso es algo que no se negocia, etcétera, etcétera. Y sin embargo, ellos, liderados por el señor del Castillo, han estado negociando con los huelguistas un proyecto de ley que garantiza la permanencia de los profesores mediante las capacitaciones y evaluaciones en la carrera pública magisterial. Y acá está su firma. La firma del congresista es una copia del Castillo, Rojas, del Águila y Villanueva. Entonces, le han enviado este documento al congresista Salaverry, se han comunicado el congresista del Castillo con el congresista Salaverry por WhatsApp. Entonces no lo puede negar, ahí están los mensajes. Sí, pero ¿qué es lo que dice eso? Digamos, ¿en qué descalifica lo que dice es que se tiran abajo la evaluación. Básicamente, que acá dice, ¿no? La evaluación del desempeño docente es de obligatorio cumplimiento en concordancia con los artículos 28, 32 y 38 de la presente ley en la carrera pública magisterial y se realiza como máximo cada 3 años previa capacitación por el Ministerio de Educación. Hasta ahí todo bien. Y dice, busca verificar la superación de las diferencias encontradas en la primera evaluación. Si desaprueban esta segunda evaluación, quedarán suspendidos. No retirados, como dice la ley, sino suspendidos en el ascenso y acceso a cargos de la carrera pública magisterial. En otras palabras, lo que está diciendo es que si ellos desaprueban, se quedarán en el magisterio. ¿Ustedes están en contra de esto? ¿Ustedes creen que deberían ser retirados? No. Nosotros no estamos ni a favor ni en contra en estos momentos. No, es que te voy a explicar. Te voy a explicar. Nosotros le hemos dado facultades. Creo que es bueno tener una posición, ¿no? Si son fuerza política. Sí, pues, pero no decir de que de ninguna manera lo van a hacer. Independientemente de Jorge del Castillo, ¿cuál es la posición de Fuerza Popular? Nosotros creemos en la meritocracia y en el derecho que tienen los niños a tener una educación de calidad. Y será el Ejecutivo quien determine si es que tiene que cambiar la ley de la carrera magisterial o no, de acuerdo a las políticas de Estado. O sea, no tiene una decisión tomada Fuerza Popular. Nosotros estamos evaluando, mañana va a conversar el congresista Becerril con el señor Castillo, y lo que aquí tiene que haber es el bienestar de los niños, que de eso se trata. No nosotros tenemos que tratar de solucionar una huelga insultando a los representantes de los profesores. No podemos decirles que son terroristas, no podemos decir que sus pedidos de alguna manera no son válidos. Podremos estar de acuerdo en algunos, podremos no estar de acuerdo en otros, tiene que haber un diálogo. El diálogo hoy se cerró, lamentablemente, pero se tiene que seguir conversando. ¿Por culpa de quién se cerró el diálogo, congresista? ¿Cómo que por culpa de quién? ¿Por culpa de quién?
porque simplemente el gobierno ha sido incapaz de mantener un liderazgo en este tema. El responsable de las políticas públicas y de las huelgas no es el Congreso. Tenemos un gobierno débil, un gobierno que lamentablemente no tiene ningún liderazgo. Eso ya lo sabemos. No, pues es que por eso... No, es que eso ya lo sabemos. Es que nos preguntas, ¿qué hace Fuerza Popular para aportarle al país la solución de una huelga? Lo que usted me dice ya lo sabemos, congresista. Pero espérate, es que parece que no, porque tú me estás preguntando... Sí, ya lo sabemos. Yo le pregunto, ¿cuál es la posición de Fuerza Popular, congresista? Déjame responder. Es que le estoy dejando hablar y no me está diciendo nada. Déjame responder. La posición en estos momentos de Fuerza Popular es que el gobierno actual tome una decisión y que diga de una vez si va a tomar o no va a tomar las facultades que le piensa dar Fuerza Popular para que resuelvan el problema de acuerdo a su plan de gobierno y a su política de Estado. Déjame terminar. Pero está terminando. No, todavía no he terminado. Pero es que le tengo que hacer más preguntas porque no me está diciendo absolutamente nada. Me va a disculpar, congresista. A ver, es que no me está diciendo nada. Elegido para gobernar es el Ejecutivo. Sí, nos queda claro. ¿Usted sabe lo que es una fuerza política, congresista? ¿Usted sabe lo que es una fuerza política? Sí, por supuesto. Las fuerzas políticas no tienen algo que aportar en una huelga nacional. Lo ha hecho el APRA en la historia, lo ha hecho Acción Popular. ¿Qué ha aportado Fuerza Popular para esta huelga? Te hago una pregunta. ¿No te parece un aporte que cualquier gobierno quisiera que la fuerza mayoritaria de oposición le dé las herramientas? Déjame terminar. Las herramientas para que el gobierno, de acuerdo a sus políticas públicas y acuerdo a su plan de gobierno, porque para eso salió electo, tome las decisiones correspondientes. Bueno, ahí estamos totalmente en otras orillas. Siempre han dicho este gobierno tiene que asumir la responsabilidad que le toca, que es la de gobernar. Sí, ya la asumió ya. No la ha asumido. La ha asumido y no es bueno haciéndola. Nos queda claro a todos. El tema es qué aplica, qué aporta Fuerza Popular si lo hicieron todas las fuerzas políticas. Nosotros el día de mañana vamos a tener una conversación. Y ustedes están claudicando de su labor principal. Ustedes dicen, somos el Congreso, pero ustedes no pueden legislar. No pueden tomar una posición y le dicen al Ejecutivo, tomen facultades, porque en esto de la educación no me quiero embarrar. No, eso es totalmente falso. Nosotros sí estamos ante una posición. La posición de que nosotros vamos a apoyar la decisión del Ejecutivo. El Ejecutivo puede mandar una ley no solamente para el tema de la huelga, porque creo que ahí hay una equivocación. Se dice de que hay muchos problemas que han encontrado en el sector educación. Entonces, estas facultades en educación no solamente son para solucionar la huelga. Estas facultades en educación son para que este gobierno tome el toro por las astas y haga los cambios que debe de hacer. Dicen y se quejan de que no son ellos los que han nombrado, por ejemplo, a profesores que han purgado condena por terrorismo. Ellos tienen que sacarlos. Entonces, ¿de quién es la decisión? Ellos tienen que sacarlos. ¿Quién es el que ha permitido que esos terroristas estén enseñando a nuestros niños? Y ahora este gobierno tiene que sacarlos. No solo el gobierno, escúchame, no solo el gobierno anterior, es que lo olvidan, parece. No solo el gobierno anterior, el ministro estrella de este gobierno fue el ministro estrella del gobierno anterior. Correcto. Que el presidente defendió, el que permitió que en el magisterio se infiltren terroristas, lo que yo no entiendo ahora el ministro está acusando. Lo que yo no entiendo es por qué no haber aportado a solucionar. Y la señora Martens es la heredera, que también ha trabajado en el gobierno de Ollantumala 3 años. Entonces no le estemos la culpa solo al gobierno anterior, porque este gobierno ha tenido que tomar decisiones que no ha tomado. Pero, a ver, congresistas, si nos entendemos, el tema queda claro de la incapacidad de este gobierno para asumir la huelga. El tema es si es que también tenemos una fuerza opositora incapaz. El día de mañana nosotros nos reuniremos con ¿por qué no fueron a reunirse el fin de profesores? semana? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un espacio que es el Congreso. Nosotros no fuerza política. A ver, permiso. Nosotros no vamos a estar. Ustedes son una mayoría en el Congreso. No vamos a permitir que se nos utilice de secretarios. Dije que discúlpame, la ministra. No se va a utilizar, por eso los niños son la prioridad. Pero ustedes no se van a utilizar. Sin embargo, todas las fuerzas políticas sí aceptaron poner su granito de arena para aportar. Yo le estoy dejando terminar. No me estás dejando hablar. No, le estoy dejando hablar, sino que le tengo que repreguntar para que no siga hablando y hablando. Voy a volverte a explicar porque parece que no ha quedado claro. Uy, la veo muy agresiva, congresista. Usted ha llegado, desde que le he sentado, está completamente roja y efusiva. Usted no me responde la pregunta. A ver, ¿por qué Fuerza Popular? Ojalá lo entiendas. ¿Por qué Fuerza Popular no ha aportado y no se ha sentado a la mesa? ¿Puedo hablar? Contésteme la pregunta. Pues te lo voy a contestar. Contéstemela. Pero déjame hablar. Contéstemela. Porque nosotros ya hemos hablado con los profesores y vamos a volver a hablar con ellos. Los señores portavoces que han ido al ministerio
han sido utilizados por la ministra que no habló con ellos. Entonces, ¿tú qué cosa quieres? ¿Cómo los profesores van a llegar a un acuerdo con los congresistas cuando con quien quieren hablar es con la ministra? ¿Por qué? Con el Ejecutivo. La reunión fue viernes, entonces, la pregunta, sábado, sí, domingo y nosotros vamos a hablar con ellos. ¿Por qué si usted dice lo vamos a hablar con ellos? Si dice lo que es cierto, ¿por qué el viernes los profesores no finalmente se retiraron de esa negociación? Si el problema era la ausencia de la ministra. Lamentablemente, es que se da cuenta que ese no era el punto, lamentablemente la conclusión real y concreta es que el problema no se ha solucionado, que los profesores siguen en las calles, que los niños no han regresado a las aulas. Y nosotros tendremos el día de mañana una conversación con los maestros, con todos los representantes. ¿Qué espera lograr de esa reunión? Con todos los representantes, incluido el señor Castillo, que no hay pruebas que sea terrorista. Si es que efectivamente lo es, nosotros no conversaríamos con él. Y nosotros el día de mañana vamos a tener una conversación con el señor Castillo y ver qué posibilidades existen de poner efectivamente todos un grano de arena para que esto se solucione. O sea, lo que pasa es que nosotros no podemos pretender que los problemas y las soluciones que tiene que tomar el Ejecutivo, porque así lo dice la Constitución, nosotros no podemos... A ver, la reconoció, pues, Cecilia, Cristian, nosotros no podemos subirles el sueldo. Nosotros no podemos hacer normas que ellos están pidiendo de políticas de Estado, porque no solamente porque no querramos y que estemos huyendo, eso es falso, es que la Constitución no nos lo permite. Entonces, las políticas de Estado, las políticas públicas, el liderazgo lo tiene que asumir el presidente. Pero, congresista, es una contradicción, lo que están diciendo es una contradicción. ¿Cómo le va a dar facultades al Ejecutivo para que legislar algo que finalmente ustedes no pueden legislar? ¿Por qué le tendrían que dar facultades entonces? Es que ahí, es que lo que pasa es que hay una hermenéutica parlamentaria que a veces no se conoce. La hermenéutica parlamentaria. Nosotros podemos aprobar proyectos que generen gasto, pero siempre y cuando vengan del Ejecutivo. Es por eso que les estamos ofreciendo facultades legislativas. ¿Para qué? Para que ellos puedan, de alguna manera, a través de decretos, darles una solución inmediata. No es que yo me esté contradiciendo, sino que es el Ejecutivo, según la Constitución, que cuando se trate de políticas públicas, de temas de aumentos y demás, son ellos los que tienen que mandar las leyes al Congreso. Le hago la pregunta, ¿no? Porque tengo también al congresista Jorge Castillo que quería responder sobre ese tema. ¿No sienten, digamos, más allá, ¿no?, de tema que justamente hay que hacerlo políticamente, ¿no? ¿Qué pudieron haber estado, algo podrían haber aportado la huelga, estarían haciendo la misma fiscalización al gobierno por el manejo fracasado que han tenido respecto a la huelga, pero con la huelga solucionada ganarse un poroto ustedes como oposición? O sea, somos los únicos que podemos solucionar los temas. O sea, que nuestra ausencia, a ver, según tu lógica, nuestra ausencia es la que ha generado que esto fracase. Eso es totalmente falso, Cristian. Pero ustedes con su presencia hubiesen podido finalmente dilucidar y ayudarnos a dilucidar si es que la posición del señor Castillo era legítima o no. El día de mañana nosotros conversaremos con él donde nos corresponde, que es en el Congreso de la República. Eso es una falacia, congresista, lo que dice. Porque ustedes son una fuerza política. Pero déjame, ¿ves que no me dejas La fuerza política trasciende al Congreso de la República. Ustedes están para estar en la calle, en todos lados del país. O sea, que esa falacia del Congreso es una falacia. No de secretarios, porque la ministra no se apareció. Entonces los niños están detrás de que ustedes los hagan sentir secretarios. Ni siquiera la ministra ha dado la cara con ellos. La ministra no se ha aparecido. ¿De quién es la responsabilidad de que no se haya solucionado la huelga? Jorge del Castillo quiere aclarar este tema, ¿no? Congresista del Castillo, buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal, congresista? Un saludo a la señora Chacón. ¿Cómo está? ¿Qué tal, congresista? Sí. Fíjate, bueno, he escuchado unas adjetivaciones que no puedo aceptar, ¿no? Ahora resulta que la señora Chacón, a sus colegas le llaman mandaderos o algo por el estilo, ¿no? De la señora ministra, perdón. Nosotros hemos querido de todo corazón, y digo nosotros, estoy pensando con César Villanueva, con el señor Wilber Rosas, con Tania Pariona, con Edmundo del Águila, con Vicente Ceballos, 5 grupos parlamentarios más los no agrupados, quisimos poner nuestro corazón para resolver el problema de los niños del Perú. ¿Eso es un demérito? ¿Eso es negativo?
ir al Ministerio de Educación a petición de los profesores. Nosotros no fuimos porque nos dé la gana. Los profesores nos pidieron que nosotros participáramos como observadores, pero encontramos una incompatibilidad, un impasse, y asumimos una condición de mediadores, ¿no es cierto? Sí. Estableciendo una mecánica interesante de diálogo que permitió llegar a un acta final que, estando lista para firmar, se echaron atrás porque alguien los convenció. ¿Quién los convenció, congresista? ¿Quién los convenció? ¿A quiénes? Yo no tengo una evidencia de ello, pero me pregunto, ¿por qué el fujimorismo tuvo que poner una moción de interpelación a la ministra de Educación cuando están en medio de la huelga y al borde de ir a una negociación? Correcto. Eso es darle un golpe bajo a la ministra en el momento menos conveniente y entregándole o pretendiendo entregar su cabeza. Congresista, una pregunta, por favor. No quiere soluciones. Congresista, una pregunta. ¿Es cierto lo que dice la congresista Chacón, que finalmente la ministra no se reunía, sino que de alguna manera ustedes conversaban con la ministra, luego bajaban a continuar con el diálogo? Y si eso es cierto, ¿por qué era así? ¿Era por el tema del Movadef y las acusaciones que habían contra Castillo? Fíjese, si el ministro del Interior tenía una imputación pública contra el señor Castillo Terrones, cosa que yo no respaldaba en ningún momento, pero él la tenía. Ok. La ministra, como entidad del gobierno, como persona integrante del gobierno, tomó la decisión de no compartir con él una reunión. Ante eso, planteamos la metodología de los cuartos separados, que es un mecanismo que funciona en diversas partes del mundo, y eso ha permitido llegar a un acuerdo al 100%, que al final se echaron atrás. Es una lástima. Ok, pero congresista, y aquí el punto, porque finalmente, más allá de las adjetivaciones, lo que ha dicho la congresista Chacón es que ustedes dentro finalmente de las propuestas que le habían ofrecido a los profesores era efectivamente cambiar la legislación para que no vayan a ser expulsados, es decir, que finalmente esta evaluación sea como pretendía el señor Castillo y algunas voces más radicales al interior del magisterio. ¿Es eso cierto? ¿Ustedes ofrecieron eso? No. Ellos nos pidieron a nosotros generar una legislación en el sentido para explorar soluciones. Y les quiero explicar. Como consecuencia de las evaluaciones que son irrenunciables, como consecuencia de la meritocracia en la cual no se puede dar un paso atrás, una de las opciones, la opción es, si es que ya no pasan ninguna de las pruebas, el despido. Entonces, eso fue lo que no querían. Sí, claro, eso es lo que no querían. Claro, al final no querían ni siquiera la evaluación, ¿no? Nosotros sí estábamos cerradísimos en que la evaluación va para adelante. Correcto. Queríamos alternativas, como por ejemplo tales. Están en el acta que se iba a firmar. Correcto, Personas de 55 años, perdón, permítanme terminar, tenían acceso a una jubilación anticipada. Personas menores de edad que podían tener acceso a una reconversión laboral. Son alternativas inteligentes que estábamos haciendo para no dejar, digamos, en la desocupación a personas que no calificaban. Correcto. ¿No? Ok, congresista, le agradezco mucho. Le tengo que dar la palabra ahora a la congresista Cecilia Chacón. Mira, no es un demérito tratar de relajar la ley magisterial si es que eso es lo que creen que se debe de hacer. Ese no es un demérito. Lo que está mal es que se diga una cosa y se haga otra. Eso es lo que está mal. Que el señor del Castillo se pasee por calles y plazas diciendo que de ninguna manera se va a dejar de evaluar y que tienen que, etcétera, etcétera, que no se va a cambiar, que en eso no van a tener absolutamente, no van a echarse para atrás y que luego tengamos un documento donde lo que hace es hacerlo. Entonces, y es a ese punto lo que voy. Más allá de que estén de acuerdo o no estén de acuerdo, tienen que tener la suficiente hidalguía para decirlo y no mentir y no tratar de echarle la culpa a Fuerza Popular, porque aquí no lo ha dicho, pero también ha estado diciendo por todos lados que la incapacidad que han tenido ellos, por muy buen corazón que le hayan puesto a este diálogo de la huelga, que dice que al 100% estaba ok, pero la huelga sí, o sea que yo no sé a qué le llama el 100% arreglada, pero él ha dicho claramente que la razón por la que no han podido arreglar la huelga es porque Fuerza Popular ha estado llamando al señor Castillo mientras tenía las negociaciones, lo cual es
falso, mentira. No tiene nada de malo tampoco que todo el corazón que le pusieron no haya dado resultados. Lo intentaron, bien por ellos, pero que no mienta. ¿Y usted cree que van a tener otro resultado mañana? Ojalá que sí, de repente no. ¿Solamente Fuerza Popular a hablar con Castillo? Yo tengo entendido que sí. Ahora, no solo con Castillo, con todos los representantes que han pedido conversar con Fuerza Popular. Es que sería una sorpresa tremenda que mañana diga, bueno, se solucionó la huelga, Ojalá. Fuerza Popular, el único partido que la logró. Sería una locura, pero bueno, ojalá. finalmente, mira, hasta ahí estaría ok con que la huelga termine. A ver, ojalá. Pero eso sería una escapeta de dos cañones para usted. Déjame terminar. Ojalá que sí, pero no sé si es que eso va a ocurrir. Y mira tú tu posición. Con tal que no sea el fujimorismo quien lo resuelva. No, para nada, sería enhorabuena. Eso es lo que has dicho. Lo que acabo de decir es que sería enhorabuena, pero cualquier persona acabas de decir que eso sí sería terrible. Es que no sería terrible. Sería positivo. No sería terrible, pero sería completamente sospechoso. Habría que ser burro para no darse cuenta. A ver. Pero, a ver, déjame terminar. Pero si es el señor del Castillo quien lo soluciona al 100%, todos felices. Ahora habría que preguntarle al señor del Castillo si esta posición de este proyecto es de él o ha sido consultado con su partido. Sería bueno que se lo pregunten. Pero lo que voy es lo siguiente. Mañana nosotros tendremos una conversación con el señor Castillo. Ojalá se pueda llegar a un acuerdo, pero también es probable que no. Y tendrán que seguir las negociaciones y tendrán que seguir las conversaciones. Y le guste o no le guste a la señora Martens y a este gobierno, tendrán que sentarse con el señor Castillo porque representa, les gusta o no les gusta, ha sido elegido por las diferentes regiones. Entonces la pregunta aquí es la siguiente. Si es que no hay pruebas contundentes de que el señor es terrorista, si no hay una acusación de parte del procurador del Ministerio del Interior, siquiera una acusación con las pruebas que tiene, que no ha mostrado en la comisión, entonces, ¿por qué no nos tendríamos que sentar con él? Tenemos entonces que decir cada vez que alguien no nos guste, que es un delincuente, que es un terrorista, para simplemente tratar de deslegitimizar una huelga. Eso no es posible, esa no es la manera de gobernar. Eso yo lo he cuestionado ya. El punto era que ustedes tenían una llave porque ustedes son una fuerza política, la fuerza política más importante, lo más cercano a un partido político. No somos lo más cercanos. Somos un partido político. Mañana nosotros somos distintos a todos. El resto y nosotros mañana en el Congreso. Nosotros sí conversaremos directamente con ellos. Trataremos efectivamente de llegar a puntos de consenso. Ojalá se logre. Le han dado nuevamente una balita para que Kenji le vuelva a disparar al pie, ¿no? Justamente hablando de la mezquindad política, hablando nuevamente... El señor Castillo ha dicho claramente que no quieren mediadores, ¿no? Que quieren conversar directamente con básicamente la ministra, que eso es lo que él quería y que eso es lo que él merecía. ¿Usted no cree que...? Los maestros necesitan tener conversación directa con la ministra. Le hago la última pregunta. ¿Usted cree que Pedro Castillo lo único que persigue es el interés del magisterio en el Perú? No, no creo. Tiene aspiraciones políticas, estoy segura, como muchos de los dirigentes de los diferentes gremios, tanto privados como públicos. Después, si se enteran, por ejemplo, que efectivamente tiene Movadef, ya sería una historia posterior, porque él también está pidiendo justamente reconocimiento. Si es que nosotros nos enteramos que este señor efectivamente tiene pruebas concretas y contundentes que es terrorista, no solamente dejaremos de conversar con él, pediremos que sea juzgado y encarcelado. ¿Cómo nos enfrió la conversación, Jorge Castillo? Gracias, congresista Chaco. Un placer. Igualmente. Pausa y venimos.